Bienvenidos al tercer capítulo de Nutrición, Artritis y Artrosis con el doctor Alejandro Ramos por Aspiclip. Más en detalle de los alimentos que deberíamos dejar de consumir en casos de patologías articulares. Bueno, tenemos Sí. los azúcares, los alimentos refinados, pero sobre todo, Jessica, quiero hacer mención sobre el jarabe de maíz alto en fructosa. El jarabe de maíz alto en fructosa está en la mayoría, yo diría casi que en los 80, casi Danos en el ejemplos, 90%. danos ejemplos de Mira, en qué puede estar. los jugos de estos de empacados que vienen en pote, todas las galletas, helados, tienen altos niveles de jarabe de maíz alto en fructosa. Y la fructosa difiere de la glucosa porque causa más daño porque se pega más a las proteínas de colágeno en las articulaciones. Tiene una cierta unión, aunque no causa un pico de insulina tan alto como la glucosa, tiene efectos metabólicos más dañinos. Por eso es que es tan importante. Y aparte, que este jarabe de maíz, aparte de que lo colocan en todos los sitios, es altamente hiperglicémico. Tú tienes unos niveles de azúcar, la azúcar se te puede llegar a disparar casi que 200 o 300 veces más que con la azúcar refinada. Imagínate eso. Entonces, Imagínate, eso es una claro, epidemia aquí en los Estados Unidos. Por eso es que hay claro, tantos niveles. Aquí el 75% de la población es obesa, Jessica. claro, Y toda persona obesa tiene una resistencia a la insulina, porque la claro, obesidad es un síntoma. claro, No es que, ay, que, bueno, no, es un síntoma, la obesidad es un síntoma. Ya cuando tu cuerpo no es capaz de metabolizar las grasas, de utilizar sus reservas energéticas, solamente está pendiente de utilizar como sustrato energético la glucosa, entonces, bueno, se hace hay una alteración del metabolismo completo, ¿ok? ujú, Y empiezan a haber todas alteraciones inflamatorias y todo eso. Otra cosa, otro alimento que es altamente nocivo para las articulaciones son los aceites hidrogenados, los aceites vegetales, el aceite de canola, de el girasol, ¿no? aceite de soya, de Ujú, girasol. Todos esos aceites el no los procesa, el intestino no puede. Entonces, recordamos que en el intestino nosotros tenemos unas vellosidades y esas vellosidades, a medida de que tú consumes altos niveles de carbohidratos, azúcares, y eso causa lo que se conoce una disbiosis intestinal, altera la flora bacteriana. Y al tú alterar la flora bacteriana, esas vellosidades se van rompiendo. Y eso es lo que se conoce como un síndrome de intestino permeable o el leaky gut, como le conocen acá. Entonces la persona empieza a filtrar cantidades de proteínas como el gluten, como la lactosa, todas esas proteínas al pasar al torrente sanguíneo, tu sistema inmunológico no las reconoce y creas un estado inflamatorio que a lo mejor al principio tú no te das cuenta porque no tienes síntomas, solamente que sea un poquito de gases o un poquito de constipación o un poquito de alteraciones gastrointestinales, pero que bueno, que pasan y la persona no le para, pero la mayoría de esas veces hay una alteración, hay ruptura de las microvellosidades intestinales y se produce ese síndrome que es una de las principales causas de enfermedades autoinmunes y de la artritis reumatoide. Claro, hay ujú, otros, es dolores articulares, que uno piensa que, ay, ¿por qué me está doliendo el codo? ¿Por qué me duele la rodilla? Yo veo muchos pacientes en consulta. Y bueno, ¿y qué estás comiendo? Un paciente claro, que llega, un paciente obeso, y lo he tenido, Jessica, pacientes que se le quita el gluten, que le quito los lácteos, que le quito los carbohidratos, y a los 2 o 3 semanas están bien. claro, ¿Me explico? Sí, claro. antiinflamatorios, Y obviamente, se todos sorprenderán, tienen, ¿no? Porque sí, verán un por supuesto, traumatólogo que me pregunta que cómo. exacto, se sorprenden bastante, porque Claro, generalmente, bueno, no estamos de esa manera, pero es que claro. hay que tener una mente abierta y hay que saber que, obviamente, el cuerpo humano hay que tratarlo de una manera integral. Ya basta hay que dejar de ver la medicina como algo localizado, como un simple dolor de cabeza, tómate un ibuprofeno, pero ¿por qué te duele la cabeza? ¿Qué es lo Exacto. que está pasando? Porque, y la mayoría de las veces son, como te quería comentar, problemas en la detoxificación de nuestro organismo, a nivel hepático, problemas a nivel pancreático y el intestino permeable, problemas a nivel de colon y el intestino. Esos son los principales problemas y hay que enfocarse en ellos porque hay que tratar de manera, la parte, obviamente, traumatológica y articular, pero también tenemos que tener en cuenta porque somos médicos al final. No importa la especialidad que sea. Tenemos que manejar la nutrición desde todo punto de vista. Y Así otro de es. los alimentos que produce muchísimas alteraciones a nivel de las articulaciones, bueno, son los GMO,
el glutamato monosódico, los saborizantes artificiales, que causan también alteraciones en el metabolismo. Y hay otra cosa que te quiero mencionar, que lo he visto mucho, que son los nightshades, que son los vegetales que se Que se cultivan de noche. cultivan, sí. Estas son la berenjena, el tomate, la papa, ¿ok? Tienen leptinas y las Ujú. leptinas causan también muchísima inflamación a nivel del intestino. Y eso puede ser una causa para muchísimas personas que también he tenido pacientes, bueno, se le quitan los lácteos, se le quita el gluten, se le quitan todos estos alimentos que ya mencionamos y continúan todavía con un proceso de dolores articulares y eso. O Y sea que eso, y hay en este tipo de vegetales no es quitarlo, o sea, no se le quitan a todo el mundo, sino a las no, personas que quizás no mejoran, pues ya llegas es a quitarle. como una Ok, segunda fase de edad, ok, porque hay alimentos que no todos, recordamos, no todos somos iguales y no todos tenemos la exactamente, misma flora bacteriana. Por eso no todos respondemos a las mismas dietas. Ese es el exactamente. principal detalle. Hay personas que le va bien siendo vegetariano, hay personas que le va bien siendo carnívoros o la dieta paleo, la cetogénica. No todos somos iguales, es por la flora intestinal. ¿Ves? Entonces, hay ciertos detalles que tenemos ahí que tener en cuenta. Pero para resumirte, bueno, a los granos Ajá. también tienen muchas leptinas, más que todo hay la teoría de las leptinas, que son proteínas que sintetizan o sustancias que sintetizan estos vegetales para evitar ser comidos. ¿Ok? Es un Ujú. mecanismo de defensa y que también causa muchísimas alteraciones inmunológicas a nivel de nuestro organismo. Por lo Entonces, tanto, vamos a resumir esos ujú, alimentos que nos deberíamos quitar. Los azúcares, los panes, el maíz, el granos. maíz, ¿El grano es el para, o sea, trigo, los granos para todos o disminuirlos o dependerá de cada quien la dieta que sigamos de dependerá de médico, lo ¿no? que dependerá de cada persona, por eso es que la medicina es muy Claro. individualizada, pero obviamente si ya tú quitaste estos, los principales, y Lácteos, todavía continúas con quesos. síntomas, Ujú. sobre todo los lácteos, Jessica, y los lácteos, mira, es una guerra constante lo de la leche, tú Sí, lo ves, no, que la leche sí causa cáncer, que la leche no, pero la leche es evidente que claro. nosotros como adultos no podemos y ni debemos consumir leche. Y sobre todo las mujeres, por los altos niveles de estrógeno que le colocan a las hormonas, que le colocan a las vacas para producir leche, los antibióticos, que es otra de las principales causas de síndrome intestino permeable, porque todas esas vacas que le colocan antibióticos, nosotros consumimos esos antibióticos y eso causa disbiosis intestinal, eso causa a Exactamente. nuestras bacterias Porque si y tú esas bacterias tuvieses nos una defienden. vaca, claro, si tú tuvieses una vaca en tu granja y tú sacas la leche de una vaca normal, que bueno, pues ha tenido su becerro, lo que sea, tú sabes que no tiene nada, pero todas las leches de vaca que están a la venta normalmente suelen tener pues antibióticos, conservantes, esteroides y todo lo que le ponen a la vaca pues directamente va a la leche y no los tomamos. Creo que hay muchos sustitutos que podemos utilizar como la de coco, la de almendra. Me imagino que estas Sí, leches sí se pueden tomar, ¿no? sí, sí, son mucho mejores. La leche de almendras o la leche de coco son alternativas muy eficientes. Las ¿Ok? Pero ideales. la leche no debería ser consumida, la leche, mira, la leche completa. Y sobre todo hay un graso error que la gente piensa, no, que la leche baja en grasa, es mejor. No, No, es peor, no. porque la grasa por lo menos actúa como un buffer de la insulina y la grasa no liberas tanto insulina, a menos que tú consumas una leche sin grasa, deslactosada, pasteurizada, todo eso. O sea, acuérdate que estamos bajo el constante ataque de una industria farmacéutica, de una industria alimentaria que quieres vender y Claro, quiere conocida. vender a toda costa. No importa la salud, solamente es vender. Pero hay que estar atento porque, obviamente, consumir una leche de vez en cuando, un vaso de leche, no te va a causar nada. Yo le digo a todos los pacientes, bueno, eso tienes que tener un balance ante todo, balance, balance y más Claro. balance. Es lo más importante.